Ahora primeramente saludar a los compañeros que se vienen incorporando o a los que están viendo el video. Entonces, vamos a empezar con el tema de proyectiles. Y para ello vamos a trabajar primero un poquito la parte de teoría y algunos datos importantes, y de segundo vamos a entonces a trabajar con con la parte de problemas. ¿Ok? Entonces voy a empezar compartiendo la pantalla. Ahí nada más voy a quitar el video para agregar los participantes y agregar lo que es el chat por aquello que alguien me escriba por ahí. Bueno, entonces empecemos con la parte de las ecuaciones. Cuando nosotros teníamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nos quedaban tres ecuaciones. Una que era el de la posición, ¿verdad? El de la velocidad y el cuadrado de la velocidad. Ok. ¿Se acuerdan de esas tres ecuaciones básicas que nosotros habíamos visto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Esas ecuaciones son vectoriales o son escalares? De acuerdo a lo que habíamos visto en clases anteriores. Escalares. Son escalares. Sí. Ok. ¿Qué pasa si yo tengo un objeto acá y ese se mueve hacia la izquierda? ¿Qué pasa con la velocidad inicial? La velocidad inicial es cero. Si no me dicen que con una fuerza extra. No, él se mueve hacia la izquierda. Ah, es negativo. ¿Por qué? Bueno, es vectoral si usted le pone el eje de coordenadas. Ah, entonces estas tres ecuaciones no son escalares. Es que yo las Son- agarré así sin marco de referencia, nada. Porque ahí usted no correcto, le indica el sentido. Si usted lo pone en un marco de referencia, sí, dependiendo del punto donde se lo vea. correcto. Entonces, estas ecuaciones son totalmente vectoriales para el eje X. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si estas ecuaciones son vectoriales, ¿qué va a pasar cuando yo sumo un vector con, bueno, el vector x0 con esta multiplicación y con esta otra multiplicación? Si tengo tres vectores y los sumo, ¿qué va a pasar ahí? Compañeros, compañeras. ¿Cómo sumábamos los vectores? Sus componentes en cada dimensión. Correcto. 3, 2, 1
más 1, 5, 4. ¿Cómo sumamos estos dos vectores? Eso. 3 más 1 más 2 más 5 y el último de 1 más 4. Ok, ese sería nuestro resultado, ¿cierto? Entonces solamente podemos sumar lo que está en el eje X con lo que está en el eje X. Por lo tanto, yo puedo hacer las mismas tres ecuaciones para el eje Y, para el eje Y para el eje Z. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la velocidad inicial en X, la aceleración en X, velocidad en X, etcétera, etcétera. ¿Ok? Está en X y aceleración en X. Ahora, la ecuación de Y, entonces va a ser Y es igual Y0 más velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio. Permítame un segundito. Disculpen ahí. Más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? ¿Y qué pasa en el eje Z? Compañeros, compañeras. ¿Qué esperarían ustedes en el eje Z? ¿Alguien por ahí? Sinceramente, no sé, profe. Los ejemplos de movimiento parabólico que dice solo están en 2 dimensiones. Ok. Pero no importa, algo que está en 3 dimensiones. Pero bueno, yo no sé si estaré bateando, profe, pero yo considero que tal vez como que en Z no podría ser como una combinación de X y Y. Digo, No. no sé. Z es igual a Z sub 0 más velocidad inicial en Z Lo mismo, entonces. por el tiempo. Correcto. Y velocidad en Z al cuadrado es igual a eso, esas mismas ecuaciones, como para no escribirlas todas. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Compañeros, compañeras. Sí. Perfecto. Entonces, ahora que sabemos eso, básicamente proyectiles, lo que vamos a hacer es ver un objeto. Si yo tiro un objeto acá, este es el eje X y este es el eje Y. Por lo general, se toma en 2 dimensiones. Cuando un objeto se lanza, digamos esta pelota, yo voy a tener que la pelota va a seguir una trayectoria curva. En realidad, esa curva es una parábola. Por eso es por lo que se toman así. Esta mejor la voy a hacer un poco más general y la voy a tomar de esta manera. Bueno, aquí y aquí. ¿Ok? Entonces, voy a decir, voy a tomar el eje horizontal y el eje vertical de esta manera.
Entonces, en cada lapso de tiempo, vean que la pelota va a tener una posición en Y y una posición en X, una posición en X y una posición en Y así sucesivamente. Eso para cada lapso de tiempo. Entonces, yo puedo descomponer ese movimiento en dos dimensiones, perdón, en dos dimensiones diferentes, que serían la componente en X y la componente en Y. ¿Ok? En el eje X, vamos a ver, cuando ustedes lanzan un objeto, en el eje X hay algo que tire el objeto hacia este lado o lo tire hacia este lado. Hay algo que jale el objeto a alguno de los dos lados cuando está en el aire. Vean que el movimiento nosotros lo vamos a empezar a analizar una vez que se suelta el objeto del momento en que se lanza. Entonces, ¿hay algo que lo atraiga a algún lado? No. Bueno, puede ser La la resistencia del aire, velocidad. pero la Correcto. despreciamos. Esa la vamos a despreciar, exacto. Igual vamos a despreciar, por ejemplo, que las alturas que llegan son alturas relativamente pequeñas en comparación con el radio de la Tierra. Entonces vamos a decir que la gravedad de la Tierra es más o menos similar. ¿Ok? Son aproximadamente similares estas gravedades. ¿Ok? En cualquiera de los dos puntos. Entonces, no vamos a considerar que vamos a tener alturas muy diferentes. Ahora, hay algo en el objeto que lo tire que lo impulse hacia arriba o lo impulse hacia abajo. La gravedad La gravedad. ¿Y hacia dónde lo impulsa el objeto? hacia ¿Hacia abajo, dónde jala el objeto? Hacia abajo. hacia abajo. Entonces, si tenemos que el objeto está siendo lanzado hacia abajo, significa que la aceleración va a ser igual a menos la gravedad. Podemos tomarlo así. Que esto corresponde a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración en el eje Y va a estar dado por esa expresión. Como dijimos que en el eje X no lo lanzan hacia ningún lado, entonces, ¿qué pasa con la aceleración en el eje X? ¿Cuánto vale? 0. 0, correcto. Entonces, esta parte de la ecuación en X se me va. Esta parte de la ecuación en Y, este es menos G. ¿Ok? Y en el eje Z, como no tenemos ni posición inicial, ni velocidad en Z, ni nada de eso, el eje Y lo podemos despreciar. Entonces tenemos, por eso decimos que el movimiento de proyectiles es en dos dimensiones. Aunque si el objeto yo lo lanzo en tres dimensiones, digamos, lo lanzo acá, este objeto, aunque está en tres dimensiones, yo lo que hago es que corro mis coordenadas y digo, este es X y este es Y. ¿Ok? Entonces así evito trabajar en tres dimensiones. ¿Les parece? No entendí eso último, profe. Que si el objeto yo lo lanzo en, digamos, en un sistema de coordenadas que no es el tradicional, ¿verdad?
puede quedar el objeto en 2 dimensiones, si yo lo lanzo horizontalmente. En 3 dimensiones. Entonces, yo lo que hago es que utilizo un sistema de referencia de tal forma que el objeto solo quede en 2 dimensiones y no en las 3. Quito esas dimensiones y saco este sistema de coordenadas que escribí en negro. Ok, Eso gracias. Así. para no complicarse la vida. ¿Ok? Eso es entonces lo que podemos hacer. Profe, entonces, para aclarar que no sé si me quedó totalmente claro, en ese eje X cancelamos esa última parte porque despreciamos la gravedad, No, ¿verdad? no, lo que estamos despreciando es la resistencia al aire Ah, ok. o aceleraciones debido al aire o cosas por el estilo. Ah, ok, por el aire, no por la gravedad. Correcto. Ok. Y en el otro es porque al estar bajando la gravedad es negativa, o era por lo que usted había dicho que en general la gravedad era negativa y por eso fue que en el colegio nos enseñaban distinto. Sí es por eso, porque digamos, la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra. Ujú. Entonces, como el eje Y es positivo si va para arriba y es negativo si va para abajo, entonces la gravedad siempre va a ser menos 9,8. Ah, ok, perfecto, profe, gracias. Sí, entonces de ahí es de donde vamos a sacar un poco de eso, ¿verdad? Ok, entonces, si no tengo aceleración, ¿qué significa? Si esto lo elimino, ¿qué me están diciendo aquí en esta ecuación? Que la velocidad en X siempre es constante. Igual va a depender de nuestro sistema de referencia si vamos a tener una posición inicial en Y. Y lo más fácil siempre es tomar en el eje X que al inicio esto es 0. Entonces, la posición inicial en X, yo la puedo tomar como 0 para mi sistema de referencia. Entonces, también me quito esta parte. Y me queda muchísimo más sencillas las ecuaciones. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces esas serían las ecuaciones que nos quedarían. Y esta de aquí no la necesitamos para nada. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a tener. Ahora, como la dirección del objeto nos indica o es indicada por la velocidad, entonces vean que aquí yo tengo un ángulo. Entonces, la hipotenusa o el vector velocidad, yo lo puedo ver como la componente en X de la velocidad más la componente en Y de la velocidad en cualquier punto. Pero uno de los puntos importantes podría ser la velocidad al puro inicio, que es la que nos dan por lo general. Entonces, al tener esa velocidad, yo la puedo sacar en las componentes en X y las componentes en Y. Y gracias a este triangulito que se me forma acá, entonces yo puedo decir que esta velocidad en Y, o vamos a sacar las funciones trigonométricas. ¿Cuál es la tangente del ángulo? ¿Cuál sería la tangente del ángulo? Compañeros, compañeras, según lo que vieron ustedes en trigonometría. El lado opuesto entre la adyacente. Y el opuesto sería entonces Y, XY entre X. Entre X. correcto. ¿Cuál es el seno del ángulo?
Opuesto antipoderosa. Entonces el opuesto sería Y. Entre V. entre V0. Ok, nada más que este V0 yo lo puedo mandar al otro lado a multiplicar. Entonces yo tengo que la velocidad inicial en Y sería agarrar la componente en Y de esa velocidad, o sea, velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Y qué pasa con el coseno? Para que vean ustedes que estas fórmulas no hay que aprendérselas totalmente. Lo que hay que saber es la forma que tienen. Entonces vean que la velocidad en el eje X yo la puedo sacar con el seno del ángulo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces voy borrando un poco estas cosas. Y vamos a ir viendo algunas curiosidades. Ok, como ya pudimos observar, entonces la gráfica de velocidad en Y con respecto a la posición, de Y con respecto a la posición es esta, que es lo que nosotros estamos observando. Pero yo la puedo dividir la gráfica en Y como función del tiempo y X como función del tiempo. Entonces, Y como función del tiempo nos dicen que sale de un valor Y0. ¿Y esa gráfica qué forma tiene? ¿Esa forma qué es? Es una cuadrática con concavidad hacia abajo. Entonces, por eso, la forma de Y como función del tiempo sería esta. Y puede tomar valores positivos o negativos si el tiempo va más allá de que caiga al suelo o del punto de referencia que yo estoy tomando. Pero en el eje X, ¿qué pasa con la posición en X como función del tiempo? ¿Qué forma tiene esta gráfica? Lineal. Correcto. Entonces, X como función del tiempo es una línea recta. ¿Ok? Igual puedo hacer las gráficas de velocidad en Y como función del tiempo y velocidad en X como función del tiempo. Entonces, la velocidad en X, ¿qué dijimos? Es constante. Es constante. Es constante. Entonces, esta es la velocidad inicial en X. Mientras que la velocidad en Y va a tener la forma, voy a escribirla acá, velocidad inicial en Y, que es la velocidad que tiene el puro inicio. Si esa velocidad es positiva, entonces sale de ahí menos 9,8 veces el tiempo. Entonces, esta es una línea recta, pero esta va hacia abajo. ¿Por qué esa velocidad tiene valores negativos? La velocidad en Y, ¿por qué tiene valores negativos?
Porque una vez que el objeto llega al punto máximo, empieza a disminuir. ¿Verdad? O empieza empieza a decrecer. Entonces, en este punto exacto, donde la velocidad sea 0, este es el que se llama este punto acá es en la altura más alta o en la altura máxima. Ese punto de acá se conoce como altura máxima o Y máxima. ¿Ok? La distancia en X, esto de acá, hasta el mayor valor de X que puedo tener, esto se representa con una R. Y se llama el alcance máximo que puede tener el proyectil. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Compañeros, compañeras. Sí. Sí, entonces siempre nosotros vamos a separar los proyectiles en los diferentes ejes y los vamos a analizar de esa manera. Tenemos entonces Y máximo, R máximo. Ahora, el tiempo en el cual, este tiempo en el cual está, disculpen un segundito. Disculpen, es que me estaban haciendo una llamada de un asunto ahí que estaba esperando. Ok, compañeros, entonces les estaba diciendo que este tiempo en que la pelota o en que el objeto está en el aire se conoce como el tiempo de vuelo. ¿Ok? Tiempo de vuelo es el tiempo total en que el objeto está en el aire. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Y hay otra característica. El tiempo que tarda el objeto en subir y el tiempo que tarda en bajar hasta el mismo punto, estos dos tiempos son iguales. ¿Ok? Eso se puede calcular ahí, se puede comprobar con las ecuaciones que esos dos tiempos son iguales. El tiempo en subir y el tiempo en bajar. Hasta el mismo punto. Ya, si yo llego hasta acá, ¿verdad? Esos dos tiempos, el tiempo en subir y el tiempo en bajar hasta esta otra altura, ya ahí sí son diferentes. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ok, hasta ahí. Entonces, me dicen que van entendiendo, que son como los conceptos que se utilizan por lo general. Ahora vamos a otra cosa. Ya tenemos entonces las ecuaciones que van a regir básicamente ¿cómo es que se llama? Tenemos las ecuaciones que van a regir las gráficas que yo les acabo de borrar. Pero no tenemos una gráfica o una ecuación de Y como función de X.
Dijimos que eran independientes, ¿cierto? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, son independientes, pero ¿qué tienen en común? Vean que esta X, esta Y va a estar acá para un cierto tiempo y le corresponde un valor en X. En un tiempo diferente, ahora el objeto está acá, va a tener un valor en Y, pero también va a tener un valor en X. Entonces, va a haber una cierta dependencia entre esos dos ejes. Esa dependencia va a estar dada por el tiempo. Entonces, si yo despejo el tiempo de una de las ecuaciones y lo meto en la otra ecuación, entonces voy a ver cómo se comporta el valor de Y con respecto a X. Esa es entonces la otra ecuación que vamos a hacer. Esta ecuación por lo general en algunos de los proyectos les piden demostrarla, entonces digamos siempre me gusta sacarla de acá. Entonces, ¿qué les parece si despejamos el tiempo de esta ecuación? ¿Cómo sería el tiempo despejado de ahí? Este x0 está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? A restar. Entonces me va a quedar x menos x0. ¿Y esta velocidad inicial en x qué está haciendo? ¿La t? Multiplicándola. Pasa a... Pasaría a dividir. Correcto. Entonces el tiempo yo lo puedo ver así. Nada más que para escribirlo más fácil, a este no le voy a poner x menos x0, sino lo voy a llamar como delta x, que es la posición final menos la posición inicial. Ese es el tiempo ahí. Y si lo metemos en la otra ecuación, me va a quedar y, bueno, este y0, ¿qué está haciendo? Sumando pasa a... pasa a restar al otro lado. Entonces va a ser delta y es igual a velocidad inicial en y por el tiempo. Pero ¿quién habíamos dicho que era el tiempo? Compañeros, compañeras. El tiempo es delta x entre velocidad inicial en x. ¿Me siguen? Sí. Ok. Bueno, voy a ponerle menos. ¿Cómo lo ponemos? ¿Como g medios o le ponemos el número de una vez? El número de una vez. Ok, entonces la mitad de la gravedad sería, la mitad de 9,8 sería 4,9 por el tiempo al cuadrado. Entonces sería delta x entre velocidad inicial en x al cuadrado. Eso elevado al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos bien? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Está bien. Ok, y
Y una fracción elevada al cuadrado, ¿qué es lo que hacemos? Sería elevar al cuadrado cada una de los valores, ¿verdad? De la fracción, de los dividendos. Y de esa manera, entonces ya tengo cómo se comporta el eje Y. Pero todavía vamos a ir más allá. ¿Cómo era la velocidad inicial en Y? Según lo que habíamos visto hace ratito. Vea que la velocidad inicial en Y sería la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Cierto? ¿Y cuál es la velocidad inicial en X? Sería la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, esta velocidad inicial en X al cuadrado sería velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. ¿Hasta aquí está todo claro? ¿O hay dudas? Profe, eso es lo que, bueno, esa fórmula es como para saber qué es lo que pasa en el eje Y. Con respecto al eje X, exacto. ¿Cómo se comporta el eje Y con el eje X? Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ok, entonces vean que esta velocidad inicial es la misma que esta. Entonces las puedo cancelar. ¿Y qué pasa con el seno entre coseno? Seno entre coseno, ¿qué da? Tangente. Ok. Y entonces esta ecuación a la que llegamos acá es una ecuación que se conoce como la ecuación de la trayectoria. Y es la que me dice cómo se comporta esta línea de acá, o esta gráfica de acá. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Entonces vamos a lo siguiente. Antes de empezar con con la parte de ejercicios. ¿Qué les parece si yo les doy algunos valores? Le doy la velocidad inicial, le doy y final, le doy y inicial, le doy x final y le doy x inicial. ¿Cómo encuentran ustedes el ángulo o cómo despejan cita de esta fórmula? ¿Cómo despejan cita ustedes de ahí? Compañeros, compañeras.
ese ángulo zeta, ¿cómo lo despejarían de ahí? Les digo más que todo porque algunas veces aparece. Sí, Q. ¿Quién fue el que? Kun Sen, que me iba a decir algo. ¿Alguien? ¿Ideas? ¿O es muy difícil resolver esa ecuación? Profe, si pasamos lo que está restando a sumar al otro lado. Sí, pero vea que me queda una tangente y me queda un coseno cuadrado aquí. En el denominador. Ah, ok, ok, ok. ¿Ven la dificultad de resolver esa ecuación? Sí, desgraciadamente, y no tengo la menor idea de cómo entrar. Ok. Eso sucede en muchas ocasiones. Por eso les hice esa pregunta. Aunque no tengamos números, podemos ver que las cosas se pueden complicar bastante. Entonces, por eso les voy a dar una identidad trigonométrica que les puede salvar en estos casos. Que la identidad trigonométrica es que 1 entre coseno cuadrado ¿ok? Igual algunas veces se usa otra. Se usa que el 2 sen de zeta cos de zeta, que algunas veces se puede dejar, digamos así. Esto es igual al seno del ángulo doble. Ok, que es una forma de resolver una ecuación cuadrada, este tipo de ecuaciones, pero esa no me gusta mucho usarla porque es más fácil, es más general esta otra. 1 entre coseno cuadrado de zeta es igual a 1 menos tangente cuadrado de zeta. ¿Ok? Les explico de dónde sale esta fórmula. ¿Necesitan saberlo o la ponen ahí como o se la No, yo aprenden? quiero saber. ¿Sí quieres saber, Fernando? Sí. Ok, perfecto. Ustedes saben la identidad trigonométrica que existe, que coseno al cuadrado. No me diga que las estaba dando al revés. Bueno, coseno al cuadrado más seno al cuadrado esto es igual a 1, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí. Entonces, ¿qué les parece si yo divido entre coseno cuadrado? Ah, no, lo está dando mal, es 1 más. Y si divido este entre coseno cuadrado, sí, se les está dando mal. Mi memoria falló, ¿verdad? Yo puedo dividir todo entre coseno al cuadrado. Compañeros, compañeras. Sí, hasta ahí todo. Hasta ahí todo bien.
Y entonces, ¿esto cuánto es? 1. 1. Y seno al cuadrado entre coseno al cuadrado. Tangente. Entonces, de ahí me sale que 1 Mm, sobre coseno cuadrado del ángulo es 1 más tangente al cuadrado. Perdón, ahí mi memoria falló. ¿Ok? Sí. Entonces, nada más voy a, déjenme hacer una cosa para tener esto aquí. Ok, entonces yo puedo hacer ese cambio trigonométrico, lo puedo hacer acá, y vean que me queda una ecuación cuadrática donde puedo hacer una sustitución. Y ahí puedo encontrar el ángulo en caso de requerirlo. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Está Sí, claro? ahora sí. Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, si eso está claro acá, entonces, ¿qué les parece si vamos a un receso? Que ya son las 4. Sí, estaría bien. Ok, entonces tengamos un receso de 10 minutos y ya nos dedicamos solamente a problemas de proyectiles. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo el primero que me gustaría hacer con ustedes. Entonces, empezamos el receso. Nos vemos en 10 minutos. Ok, entonces vamos a iniciar resolviendo estos problemas. Suave. No sé, ahí. Ok, entonces vamos a ir viendo un poco cómo resolver los diferentes problemas. Lo primero, para que las cosas nos queden bastante, un poco más simples, sería separar cada una de las ecuaciones en cada uno de los ejes. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad inicial en cada eje. Entonces, ponemos la de X y ponemos la de Y. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la velocidad inicial en X o la velocidad inicial en Y? A partir de la información que nos dan. Nos dicen que la velocidad inicial con la que se lanza es de 11,2 metros por segundo. Y un ángulo de 31,5 grados. Entonces, en X sería multiplicar esa velocidad inicial por ¿quién? Compañeros. Por el coseno del ángulo. Correcto. Entonces eso nos da en X 9,55 grados. Perdón, 9,55 metros por segundo. Y en Y, ¿cuánto nos da? $5,85 metros por segundo. ¿Vamos bien hasta ahí?
Ok, entonces nos preguntan, ¿dónde va a caer la pelota una vez que regresa al suelo? Entonces vamos a imaginar que de aquí sale la pelota y llega al suelo. ¿Ok? ¿Cómo ponemos nuestras coordenadas? O nuestro sistema de coordenadas. Vamos a poner que aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Entonces, para poder calcular dónde va a caer la pelota, vamos primero a calcular cuánto tiempo permaneció en el aire la pelota. ¿Les parece o no? Que sabemos que X va a ser igual a la velocidad inicial en X multiplicada por el tiempo. Esa es una forma de poder resolverla. Y sabemos que Y es igual a la posición inicial donde se lanzó más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración o, como habíamos dicho, menos 4,9 t cuadrado. Que sabemos que la aceleración la podemos tomar como 9,8. ¿Ok? Podríamos despejarlo de ahí o podríamos despejarlo de la velocidad es igual a velocidad inicial en Y menos 9,8 t, que es la aceleración en el eje Y. Ok, hay un montón de maneras de poder encontrar eso. ¿Cuál de todas quieren hacer? ¿O cuál de todas quieren utilizar? Compañeros, compañeras. Ot- Sí, pero por lo que sea más rápido el ejercicio. En realidad se pueden usar cualquiera. Si quieren, probemos un poco todas para que ustedes escojan. Entonces, voy a empezar con esta segunda ecuación, esta de acá, para encontrar el tiempo. Por lo tanto, ¿a dónde llegó la pelota en nuestro sistema de coordenadas? ¿A dónde llega al final? A X. Ujú. ¿Pero qué valor Cero. tiene el Y? Ah, 0. Excelente. ¿De a dónde salió? Cero.
¿Cuál es la velocidad inicial en Y? $5,85. Y de aquí podemos despejar el tiempo. ¿Cuánto les da ese Profe, tiempo? una pregunta. Sí. Si no nos hubieran dado ese ángulo, la velocidad inicial hubiera sido 11,2. Es que si no nos dan el ángulo, nos tienen que dar alguna referencia al respecto o algo de cómo sacarlo. Y ese 11,2 metros por segundo, ¿cuál vendría siendo? Esa es la componente. Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos el triángulo de velocidad, vamos a ver acá. Ese triángulo de velocidad, ¿verdad? Aquí este es un triángulo rectángulo. O sea, esta es la velocidad inicial que nos están dando. Esta es la componente en Y esta es la componente en X. Entonces, esta es la que nos dan. Ah, ok, ya ¿Ya? entendí. Sí, profe. Ujú. Sí, ya con eso ya. Ok. Sí, es mejor que lo visualicen de esa manera. Entonces, el tiempo nos va a dar dos resultados, que va a ser t igual 0 en esa ecuación, y el otro, que es el tiempo que tardó en toda la trayectoria, que sería 5,85 entre 4,9. Eso me da un tiempo de 1,19 segundos. ¿Le suena? Compañeros, A mí me da igual. le da igual. Ok, si lo hacemos con la segunda ecuación para calcular ese tiempo, ¿cuánto nos daría ese tiempo? Vamos a ver. ¿Con qué velocidad llega a este punto? A ese punto va a llegar con una velocidad de menos 5,85. Ok, ¿por qué yo sé que llega con una velocidad de menos 5,85? Compañeros, compañeras. ¿Alguien? Porque ya sí, la pelota iría cayendo. O sea, sale positiva, pero llega al punto en el que ya empieza a caer, ¿o no? Correcto, Porque va a ir bajando la velocidad negativa. exacto. Y porque está a la misma altura de donde salió. Entonces, de donde sale con una velocidad de 5,85 o una componente vertical de la velocidad de 5,85 metros por segundo. Con esta sale, que es positiva, y llega con esta que es negativa. Profe, eso mismo pasa en caída libre, ¿verdad? Correcto. Entonces, si tenemos eso y despejamos de aquí el tiempo, ¿cuánto nos da este tiempo? Da lo mismo. Da exactamente lo mismo. Lo que les quiero mostrar con esto de hacerlo de diferentes maneras es que la manera correcta es la primera que a usted se le ocurra. ¿Ok?
Quizás no sea la más directa, pero de esa manera podemos llegar al resultado. Entonces, la posición en X va a ser la velocidad inicial en X, 9,55 metros por segundo, por el tiempo, que es 1,19. Entonces, ¿a qué distancia llegó? Once coma 36. Excelente. Llegó a 11,36 metros en el eje X. Profe, una pregunta, y ahí no, como eso que usted dijo ahorita, no se especificaría, por ejemplo, 11,36 metros en el eje X, o solamente 11,36 metros. Como quieran, si ustedes quieren, ¿dónde va a caer la pelota? A 11,36 metros de donde se lanzó. O ustedes pueden decir, llegó al punto 11,36, ¿verdad? Aquí yo por lo general uso un punto para no confundirlos con la coma de los vectores. Y en y vale 0 metros. ¿Ok? Ese sería el punto en mis coordenadas cartesianas. ¿Está claro? Sí. Sí, se puede dar de las dos maneras. Ahora, yo también lo puedo hacer con esta ecuación de acá. ¿Cómo lo sé? Vamos a ver. Delta Y, acuérdense que el delta es final menos inicial. Entonces, al final, ¿dónde llegó? A 0. ¿Y de dónde partió? De cero igual. De 0. Entonces me va a quedar 0 menos 0. O delta Y es igual a 0. Es igual a la tangente del ángulo con que partió por delta X. ¿Y quién es delta X? ¿De qué lugar partió? De X igual 0. Entonces delta X va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces esto me da X menos 4,9. Como delta X es X, me va a quedar X al cuadrado entre 11,2 al cuadrado por coseno cuadrado del ángulo. Que el ángulo ya lo sabemos que es 31,5. Entonces, resolviendo esa ecuación, ¿cuánto nos da X? X nos va a dar dos valores. El primer valor me dio 0 y el otro 11,4. ¿Ok? ¿Cómo lo ven así? ¿Por qué da esa pequeña diferencia?
De 11,36 a 11,4. Está redondeado, tal vez. Exactamente. Vean que aquí estamos redondeando esos números. Aquí redondeamos y aquí redondeamos. Entonces, por todos esos redondeos que hay, puede dar una pequeña diferencia. Entre más decimales usemos, más cerca vamos a llegar del resultado real. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Profe, una preguntilla. ¿Cómo es que había sacado lo que está aquí arriba? A la derecha arriba, sí, no, no apunta la... Arriba, lo primero que se sacó. Esto. El 9,6. Ajá, Esto de acá. sí. Eso es la componente en Y y la componente en X. La componente en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y esta es la componente en X, que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Ah, ok. Muchas gracias, profe. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los tres métodos, bueno, de los dos métodos para el tiempo, cuál es el más fácil? ¿Cuál vieron más fácil? 3 o 2. ¿El de arriba o el de abajo? Los dos son como iguales, ¿no? Son prácticamente iguales, correcto. Y entre sacarlo con estas dos ecuaciones o sacarlo con esta sola ecuación, ¿cuál vieron más fácil? Las dos primeras ecuaciones. Hacerlo de las dos primeras formas. ¿Ok? Eso queda a gusto de cada uno de ustedes. Entonces voy a empezar a borrar cosas. Voy a borrar esto de aquí abajo, que ya vimos que es exactamente igual. Ahora, para la parte B, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál es la altura máxima? ¿A qué altura estará en el punto más alto de su trayectoria? ¿En qué eje vamos a trabajar eso? ¿En el eje X o en el eje Y? En el lleno. En el Y. Y podemos agarrar este tiempo, lo dividimos entre 2 y obtenemos el tiempo de la altura máxima y lo metemos en la ecuación. Y es igual a Y0 más velocidad inicial en Y por tiempo, etcétera, etcétera. Esa es una forma de sacarlo. Vamos a sacarlo de una forma poco tradicional, que es velocidad final al cuadrado en el eje Y es igual velocidad inicial al cuadrado en el eje Y menos 2 veces la aceleración por delta Y, o sea, Y menos Y0. Y vamos a ver acá.
¿A qué velocidad llega en el eje Y al punto más alto? A 0. Excelente. ¿De qué velocidad salió en el eje Y? Salió de 5,85. ¿Cierto? Sí. ¿Y entonces cuánto nos da Y? Sería menos 5,85 al cuadrado entre menos 2 por 9,8. Y eso nos da una altura de 1,75 metros. ¿Lo vieron? Compañeros, compañeras. Profe, si lo puede repetir, por favor. Ok. ¿De qué velocidad salió? Sí, salió en 0, la velocidad inicial. No, la final. Perdón, sí, la final salió, terminó en 0. ¿A qué velocidad llegó? Ah, Salió. ya eso sí salió en 5,85 al cuadrado, se mantiene. Ok. Y la fórmula es 2 veces la aceleración por el delta Y. Delta Y llegó a la posición Y salió de la posición 0. Ok. Y Ajá. después hizo una ecuación, ¿verdad? Aquí, esta es la ecuación que resolvimos. Ay. Esa fue la ecuación que resolvimos. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Está sumando Pasa A. y está ¿Y esto de acá qué está haciendo? multiplicando, pasa a dividir. ¿Correcto? Ya, Y de ahí entonces encontramos el valor de Y. ¿Cómo lo van viendo? ¿Está complicado el tema? ¿O se va No, la verdad es viendo, que no tanto. se va viendo sencillo? Sí, es una combinación de los temas de anteriores. Correcto. Ahora, la parte C. ¿Cuál es el vector velocidad en el punto más alto? ¿Cuál es la velocidad en el punto más alto? En X, ¿qué velocidad tiene en el punto más alto? 9,55 por lo que es constante. Exacto. ¿Y en Y cuánto tiene en el punto más alto? 0. Excelente. Y esto lo pongo así para ponerle las unidades a ambos. Y la D, ¿cuál es el vector aceleración en el punto más alto? La aceleración es la misma en todos los puntos. Entonces, ¿cuál es la aceleración? En X no tiene aceleración. ¿Y en Y?
¿Cuál es la aceleración? La gravedad. La de la gravedad. Aquí me equivoqué, esto no es J, sino esto es I. En I, menos 9,8 en J, metros por segundo al cuadrado. ¿Qué les pareció? Muy complicado. Está bien. Fácil. Por el momento está bien. Ok, entonces, eso es lo que hay que hacer dependiendo de qué sea lo que nos pregunte. Vamos entonces a este otro ejercicio. Este me gusta hacerlo siempre con todos los grupos porque nos piden un ángulo. Entonces vamos aquí. Nos dicen, primero hagamos siempre el dibujito. Nos dicen que está un cazador. Entonces tiene un rifle. Y ese cazador apunta directamente a un blanco. Vamos a ver si hago el blanco. Aquí está el blanco. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces un cazador apunta directamente hacia un blanco al mismo nivel, situado a 68 metros. Entonces, entre ellos dos tenemos 68 metros. Él lanza la bala. ¿Y qué va a hacer la bala? Va a seguir en línea recta hasta pegar al blanco. ¿O qué hace la bala? La bala empieza a caer. ¿Cierto? Por el movimiento de proyectiles. ¿Me siguen con esto? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces, en el momento en que sale la bala, ahí vamos a poner x igual a 0. ¿A dónde quieren poner el sistema de coordenadas? ¿En el suelo, en el punto más bajo de la bala o en el momento en que sale la bala? Yo diría que en el suelo. ¿Por qué en el suelo? Sí, pero verdad que sí se puede poner como desde el suelo, apuntando a donde se tira la bala, por así decirlo, Puede ser. en línea recta. No sé, esa es la que a mí me parecería. A mí la que mejor me parece es ponerlo aquí. Bueno, este blanco lo hice mal, que tenía que ir aquí. Ya van a ver por qué. Este es el blanco. ¿Ok? ¿Por qué lo estoy poniendo ahí? Porque ¿qué valor tiene Y cuando sale la bala de ahí?
al inicio. ¿Cuánto vale Y0? Cero. ¿Y no creen que es más fácil trabajar con un 0 ahí? Ahora que lo dices, sí. Ah, O trabajar con un Y final igual a 0. Es que el Y final no sabemos dónde está. Entonces, por eso es por lo que a veces, digamos, al final de cuentas, vamos a llegar al mismo resultado. Pero si escogemos bien un sistema de coordenadas, puede simplificarnos el trabajo. Por eso es por lo que a veces es mejor poner el Y0 donde sale la bala. Ok. Eso, digamos, es prever un poco los resultados que vamos a obtener. Entonces nos preguntan que si la bala sale con esta velocidad, o sea, la velocidad inicial de la bala es de 175 metros por segundo. Y entonces, si esa es la velocidad inicial, ¿cuál es la componente en X de esa velocidad inicial? Si se lanza horizontalmente, ¿cuál es el ángulo con el que se tira? ¿A ceros, profe? 0. 0 grados. 0 grados. Entonces, ¿cuánto es 175 por el coseno de 0? 0. Entonces, esa es la velocidad inicial en X. ¿Y cuál es la velocidad inicial en Y? No, 175 por el coseno de 0 da 175. Coseno de 0 da 1. ¿Y cuánto sería 175 por el seno de 0? Ese sí es Cero. cero, profe. Ese sí daría 0. Entonces, si conocemos la velocidad inicial en X y conocemos la distancia que recorrió, ¿cómo calculamos el tiempo? Vean que X es igual a X0 más velocidad inicial en X por el tiempo. ¿A dónde llegó? ¿A qué distancia en X? ¿Y de dónde salió? De 0. Excelente. Entonces, si despejamos el tiempo, ¿cuánto nos da? $0,38 Más o menos. a 39, perdón. 39 segundos. Redondeado. Entonces, Y, ¿a dónde llegó? Es igual a Y0. ¿Cuánto es Y0? Para nuestro sistema de coordenadas es 0. Más, ¿cuál es la velocidad inicial en el eje Y?
0 por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Y eso me da aproximadamente menos 0,75 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que la bala está golpeando el blanco a 0,75 metros por debajo de ese blanco. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ujú. Entonces, ¿vieron cómo se simplifican las cosas? ¿O no? Sí, Ok, vamos con la parte B. Nos dice con qué ángulo tuvo que haber lanzado. Vamos a ver. Entonces, quitamos la trayectoria esta. Y vamos a poner la nueva trayectoria. Porque yo quiero que haga esto la bala para que llegue directo al blanco. Entonces, ¿cómo puedo encontrar ese ángulo con el que lo lancé? Vean que puedo usar la ecuación de la trayectoria. Delta Y es igual al tangente del ángulo por delta X menos 4,9 por delta X al cuadrado entre dos veces, perdón, entre velocidad inicial al cuadrado por coseno cuadrado. Entonces, para simplificar un poco esa ecuación, como tengo que encontrar el ángulo, podemos usar la propiedad que yo les dije. 1 entre coseno cuadrado es ¿qué? 1 más tangente cuadrado del ángulo. ¿Le suena? Compañeros, compañeras. Siempre me fue lo que usted comentó hace un rato. Correcto. Entonces, ¿quién es delta Y? ¿A dónde llega y de dónde sale? ¿Sería 0, profe? ¿O no? 0, 0, correcto. Entonces, tangente del ángulo, lo ponemos por acá. Delta X, ¿cuánto es? $68 menos
Esto sí lo voy a calcular de una vez. Sería 4.9 por 68 al cuadrado entre la velocidad al cuadrado. Y eso me da 0,74 por 1 más tangente del ángulo al cuadrado. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Profe, ¿podría repetirlo otra vez? ¿Qué parte? La parte B de todo. La parte B toda. Ok, delta Y es 0, porque sale de 0 y llega a 0. Delta X es posición final menos posición inicial. ¿Y cuánto da eso? Al final está en X igual a 68 y parte de 0. Entonces 68 menos 0. 68. Ok. Y después aquí sería 4,9 por 68 al cuadrado entre 175 al cuadrado, que es la velocidad con la cual sale la bala de la pistola. Y eso me da 0,74. ¿Está claro, compañero? Sí, profe, gracias. Ok, entonces aquí yo voy a resolver la siguiente ecuación. 0 es igual, voy a hacer sustitución, entonces sería menos 0,74, acomodándolo, más 68U menos 0,74 U al cuadrado para resolver la ecuación. Y de aquí entonces obtengo dos valores de U. ¿Y cuánto sería entonces esa ecuación? La respuesta de esa ecuación. Entonces sería menos 0.74, 68 y menos 0,74. Eso me da un U de 91,88 y un U de 0,019. 8810. ¿Ok? Y entonces, como U era la tangente del ángulo, estas serían las respuestas para la tangente del ángulo. Entonces, ¿cuánto me da el ángulo? Para cada una de ellas. Me da 89,38 grados
Y la otra me da 0.0109 y la otra me da 0,62 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Para poder dar en el blanco, ¿qué tengo que hacer? O lo tiro a 0,62 grados o lo tiro a 89 grados. Nada más que a 89 grados va a ir más alto. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí. Sí, todos. Profe, yo tengo una duda, me perdí en la parte cuando sacó las dos respuestas de U. Ah, lo que hice fue Dice, que... estas que dice 0.0109 y la otra, yo sé cómo la sacó, simplemente que no leo ese número y por intentar verlo me perdió lo después de esa explicación. 91,8810 Ah, ok. y 0,0109. Y después de eso, ¿qué fue lo que hizo? Ah, simplemente despejé cita con el arco tangente. Ah, ok, con arco tangente, ok. ¿Sí? Y de ahí obtuve estos dos resultados. ¿Ok? El asunto es el siguiente. Nada más para que lo apunten ahí rápidamente. Es que si yo lanzo un objeto a 45 grados, llega al alcance máximo. Pero si lo lanzo, digamos, a 40 grados, o si lo lanzo a 50 grados, siempre van a llegar al mismo punto. O sea, si los dos ángulos con los que yo lo lanzo son complementarios, o sea, si la suma de los dos da 90 grados, llegan exactamente al mismo punto. Por eso, ¿cuánto me da la suma de esos dos ángulos? Compañeros, compañeras. 90. 90. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? A mí me quedó claro. Ok. Sí, ya por el momento. Ahí les quedan entonces los otros ejercicios para seguir haciendo eso. Ok. Igual, si quedan dudas, ahí me pueden preguntar. Compañeros, compañeras. Sí. Profe, ¿usted a dónde subió el ejemplo de la tarea? ¿Cómo tenía que ir más o menos? ¿Cuál ejemplo? Es que usted nos había enseñado, ejemplo, de una tarea que supongo se le había mandado a alguien, de cómo tiene que ir explicado y acomodado. Ah, no, eso es que, digamos, esas tareas yo las había resuelto, pero no las había resuelto completamente, ¿verdad? Para que estudiaran, sobre todo cuando estaba dando clases presenciales. Si gustan, se las puedo subir. Sí, es Nada más o menos más. para saber cómo acomodar el archivo para la tarea que hay que enviar ese lunes. Sí, Yo ya la tengo resuelta, solo me falta acomodarla. mándeme en un correo, y ya, ¿cómo es que se llama? Eh,
Ahí es que ya me están preguntando del otro grupo. Mándenme un mensaje de texto como a las 7 de la noche para subirles eso. Ok, está bien, gracias, profe. Ok, entonces cualquier cosa nos hablamos ahora. Sí, Entonces, profe. hasta luego. Ok, Gracias, bueno, profe. hasta luego. Luego. Gracias, profe.